Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la primera edición de MBB Noticias. Qué gusto recibirles en esta jornada de jueves con 13 grados de temperatura, bastante más alta que los días anteriores. Sí. ¿Y qué les parece si ya repasamos el pronóstico de meteorología para las próximas horas? Vamos a ver si viene se alto, espera. viene alta la temperatura. Viene alta, sí, Exactamente. sí, El cielo estará algo nuboso en este jueves y la temperatura máxima será de 20 grados para el área metropolitana. Bueno, ¿qué pasa el viernes? Viernes 11 de agosto, mínima de 10 grados, máxima de 16, así se dice. El pronóstico de Inumet habla de precipitaciones y probables tormentas, pero mejorando. Exactamente, y también el sábado se prevé cielo algo nuboso, con periodos de nuboso. Esto será para comienzo del fin de semana. Y las temperaturas, bueno, vienen en franco descenso. 6 y 12 las máximas para esa jornada. Muy bien, así las cosas. Ese es el panorama entonces que pinta Inumet para hoy y el arranque del fin de semana. Bien, les comentamos que algunos de los temas que vamos a estar desarrollando con ustedes hasta las 9 de la mañana tiene que ver con que la policía procura la captura del cuñado del narcotraficante Sebastián Marcet en el marco de la indagatoria sobre su organización criminal. Y justamente en este contexto la policía no descarta que Marcet se encuentre en Uruguay o que pueda ingresar al país. En otro orden les contamos que la Universidad de la República va a presentar el estudio de factibilidad para la creación del Instituto Nacional de Vacunas. El instituto va a demandar una inversión de unos 25 millones de dólares y además estaría dedicado a la elaboración de vacunas, obviamente, y otros medicamentos biotecnológicos. Y en el Parlamento la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto terminó la votación del proyecto de rendición de cuentas. Habrá una reasignación de 500 millones de pesos y el proyecto pasará a ser analizado por el plenario de la Cámara Baja. También les contábamos que la presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay, Casilda Echevarría, criticó el pedido realizado por el Parlamento al Poder Ejecutivo para que suspenda los remates y también la intimación de adeudos por parte de esa institución bancaria y la Agencia Nacional de Vivienda. Sobre las 8:30 de la mañana estaremos recibiendo a Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, justamente para hablar de cómo terminó la votación en la interna de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y sobre todo, además, cómo trabajó la coalición de gobierno, ¿no? En esas diferencias que también hubo hasta última hora de la noche. Sí, hubo varias polémicas en las últimas horas. Bueno, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBB Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, @IMTránsito, @MBTransporte, algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora. Sí, estará interrumpida la circulación en Coralio de la Costa entre Pedro de Mendoza y Horacio Arredondo. Esto será hasta el 22 de agosto por trabajos de vialidad. Y también Lacio entre José Piendivene y José Beloni hasta las 4 de la tarde por trabajos de UTE. Joaquín Requena entre Chaná y Guaná, cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de hormigonado. Pedro Campbell entre Rivera y Gastón Ramón, hasta las 5 también cortado por tareas en la zona. Ciudad de Bahía Blanca entre Presidente Lorenzo Valle y Avelino Miranda hasta las 6 de la tarde y General Farías entre Uruguayana y Mendoza hasta las 3:30. Muy bien, restauración entre Teófilo Collazo y Ramón Castriz, cortado hasta las 4:30 de la tarde por tareas de UTE. Y Gabriel Pereira entre Cipriano Payán y Gestidos, también cortado hasta las 5:30 por tareas de UTE. Voy dos más, Pedro Olmida entre 8 de octubre y Montecaseros hasta las 6:30 de la tarde por podas en la zona. Y Juan José Durán entre Emancipación y Gauchos, esto será hasta las 3 de la tarde por trabajos de saneamiento allí en esa cuadra. Movido el jueves, allí Sí. se veían las cámaras del CGM. Vamos a comenzar el desarrollo de la información. Como decíamos en nuestros adelantos, la policía uruguaya detuvo al suegro del narcotraficante Sebastián Marcet. Esto fue en una chacra en el departamento de Canelones, concretamente en Empalme Olmos, en el marco de un operativo que buscaba al cuñado de Sebastián Marcet, quien tiene una alerta roja de la Interpol. La policía dejó en libertad al hombre de 61 años, pero igualmente quedó emplazado en el marco de una investigación por la presunta posesión ilegal de un arma. En ese marco, la policía no descarta que Marcet se encuentre en nuestro país o que puede ingresar a el país en cualquier momento. Es una operación que se viene realizando desde la fuga de Marcet, en cuanto a que la Policía Nacional, como lo ha hecho en otros casos,
sigue colaborando internacionalmente. Marcet es un fugitivo y otros que se vinculan a él son fugitivos requeridos por Paraguay. En ese contexto, Uruguay participa en el intercambio de información y la colaboración en la procura de capturar fugitivos. Y siempre decimos que existe la posibilidad de que cualquier delincuente fugado de la justicia y requerido internacional pueda llegar a territorio uruguayo, como la misma hipótesis deben tener los argentinos y los brasileros. Entonces, desde ese punto de vista y desde ese enfoque criminal, tenemos las alertas generadas, la inteligencia necesaria para trabajar y no descartamos nunca que pueda ingresar a territorio nacional. De hecho, siendo buscado en toda la región, podría ser una posibilidad. Y bueno, el mensaje es que la policía trabaja, que la policía está atenta y que la policía seguramente puede aportar, como lo aportó ya a través del ministro, para que se pueda ubicar prontamente a cualquier fugitivo internacional. Vamos a cambiar de tema ahora. El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y también autoridades de ANCAP comparecieron ante la Comisión de Industria del Senado para referirse al proyecto de asociación del sector Portland con privados. Sí, tras esa instancia, el ministro defendió la necesidad del ente de asociarse con privados y aseguró que el ente público está habilitado para asociarse con un privado a través de sus empresas subsidiarias. Bueno, el gobierno de todo está preocupado por esta situación que ya lleva más de 20 años de pérdidas sistemáticas de la división Portland de ANCAP, y la solución que le ha encontrado después de mucho trabajo en conjunto, mucho trabajo en particular del directorio de ANCAP también, que ahora después puede profundizar, es que la solución viable es conseguir un socio que nos aporte acceso a mercados regionales para poder aumentar el volumen de producción y también tecnología e inversión para poder bajar los costos de producción. Y esa solución es a través de una asociación con un privado que nos pueda aportar esto, acceder a mercados que si no, el ANCAP solo no puede acceder, pero también tecnología, inversión, dinero, y en este proyecto estamos apoyando a ANCAP en todo este camino, que creemos que es el único viable para rescatar un negocio que hace 20 años es un problema y el gobierno con mucha responsabilidad quiere resolver. ¿Tuvieron la posibilidad de analizar el proyecto de ley del senador Núñez que plantea que la asociación con un privado tenga que pasar por el Parlamento? Bueno, proyectos de ley pueden presentarse a nivel de legisladores y es una decisión del Poder Legislativo. Nosotros sí sabemos que en el marco legal actual, ANCAP está habilitada a que una de sus subsidiarias se asocie con un privado por el marco legal vigente, que ya lleva muchos años, y hay muchos casos además de subsidiarias de empresas públicas que se han asociado en el pasado. Bueno, y en momentos en los que las autoridades de industria y también de ANCAP comparecían ante el Parlamento, la Federación de Trabajadores de ANCAP, de funcionarios de ANCAP, realizó un paro de 24 horas con movilización a las afueras del Palacio Legislativo. Sí, y en ese momento insistió en sus críticas a esta intención de proceso licitatorio y también que considera una privatización de esa área de negocios. Claramente allí no se contempla el objetivo de mejorar la gestión de las plantas porque el requisito de inversión que se le exige al privado es mínimo, es un máximo de 41 millones de dólares. Hoy sabemos que además ANCAP se compromete a capitalizar en 50 millones de dólares cuando se ha dicho de que no era posible llevar adelante una inversión a manos de ANCAP en el Portland. Bueno, en caso de privatizarse sí va a capitalizar y va a capitalizar incluso en un margen superior. Y ni que hablar con lo del tema de los puestos de trabajo. Se planteó de que los puestos de trabajo estaban asegurados y hoy por hoy hay una propuesta de incentivos que en realidad promueve que cuanto más joven se abandone el puesto laboral, mayor será el incentivo a que dejen los puestos laborales. Más allá de que de fondo nosotros no estamos de acuerdo con este procedimiento porque entendemos de que un procedimiento que tiene que ver con recurso natural por entre 40 y 100 años tiene que pasar por el Parlamento, de todas maneras respecto al pliego que está presentado hay varias cuestiones que no contemplan siquiera los objetivos que se plantean por parte de este directorio. En caso de no ser así, también tenemos pensado llevar adelante algún tipo de propuesta de reforma constitucional. Entendemos que es un camino más largo, lo deseable sería que se pueda resolver en este periodo, en esta legislatura.
Y la Federación de Funcionarios de ANCAP, FANCAP, anunció que el próximo 17 de agosto, donde está convocado un paro general parcial del PIT-CNT que va de 9 a 13, bueno, el FANCAP va a realizar un paro de 24 horas sin guardia gremial. Sí, exacto. Y de esta forma hay que destacar que el paro del sindicato incluirá una parada allí de lo que es la refinería de La Teja. Bien, cambiamos ahora de tema porque ustedes saben que un tribunal de apelaciones se habilitó a tomarle declaración anticipada a 6 testigos de crímenes contra personas uruguayas ocurridos durante la dictadura en Argentina, entre los que figuran los asesinatos de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Sí, esto se considera que es un fallo clave para avanzar en la investigación, que además se prorrogó por un año debido a otro reciente dictamen judicial. Las 6 personas que podrán dar su declaración por anticipado son Sara de León, Walter González, Ricardo Martínez Platero, Carlos Rodríguez Coronel, el histórico dirigente tupamaro Mauricio Rosenkopf y también Matilde Rodríguez Larreta, viuda de Gutiérrez Ruiz y actual titular de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. Todas tienen más de 80 años y en algunos casos problemas de salud y son consideradas testigos directos de los crímenes que se investigan. Sus declaraciones anticipadas se consideran muy importantes para esta investigación, ya que permitirán conservar prueba. El fallo del tribunal fue la consecuencia de una apelación presentada por las defensas de los imputados, los exmilitares Ernesto Ramas, José Arab, Jorge Silveira y Ricardo Medina. Este recurso llevó a que el juez en lo penal de 31º turno, Fernando Islas, suspendiera las audiencias de declaración anticipada que inicialmente se habían fijado para marzo. Además del fallo de apelaciones, en las últimas horas se conoció otro dictamen judicial vinculado a la investigación de los crímenes de Michelini, Gutiérrez Ruiz y otras personas uruguayas víctimas del terrorismo de Estado que se encontraban en Argentina. En efecto, el juez Islas decidió prorrogar por un año la investigación de esos delitos, pese a la extensión del plazo para que transcurra la investigación. Según averiguó MBD Noticias, es posible que el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, concrete las acusaciones en un periodo no mayor a los 3 meses. Como dijimos al inicio de este informativo, la Comisión de Hacienda Integrada con Presupuesto aprobó ayer la totalidad de los artículos de la rendición de cuentas. Sí, efectivamente, la votación culminó sobre las 9 de la noche, tras horas de intenso debate dentro de la coalición oficialista a partir de algunas propuestas de última hora de algunos legisladores. Sobre la tarde, Cabildo Abierto presentó un aditivo que destinaba unos 13 millones de dólares para el Ministerio de Defensa Nacional, de los cuales la mitad sería destinado para aumentar el salario de Fuerzas Armadas. Sin embargo, la propuesta fue rechazada. Finalmente, en comisión, los legisladores aprobaron una reasignación de fondos por 500 millones de pesos, de los cuales 240 millones serán destinados a la Universidad de la República. De esos 120 millones de pesos fueron otorgados al Hospital de Clínicas para implementar un programa de salud mental y adicciones. El proyecto pasará ahora a estudio del plenario de la Cámara Baja. Bueno, de allí nos quedamos en el Palacio Legislativo, pero nos vamos a la Cámara Alta porque el Senado aprobó por unanimidad solicitar al Poder Ejecutivo que suspenda los remates y la intimación de adeudos por parte del Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda. Sí, la medida cuenta con el apoyo de la Presidencia de la República y durará mientras el Parlamento termina de analizar y de votar una solución definitiva para 24.000 familias deudoras. Sería absolutamente injusto, cruel, que faltando tan pocos días para solucionar, o un mes para solucionar el tema, alguna gente perdiera la casa en un remate y a veces viniendo al día, a veces habiendo cumplido todo, pero frente a esa circunstancia de que cuando llega el momento del colgamento no se puede hacer el juicio, la refinanciación con una cuota accesible, muchas veces nos encontramos con que allí en ese momento, viniendo pagando todo, el deudor cae en una situación de falta de pago y viene el remate. Entonces de verdad que tenemos que hacer el esfuerzo, el Poder Ejecutivo lo va a hacer, acá no hay cambios de reglas de juego, acá no hay refinanciaciones por ley, acá es el Estado titular de su banco hipotecario y es el Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas titular de un fideicomiso que administra la ANB, los que tendrían que pedir la suspensión de los remates. Hay acuerdo general para eso y se va a hacer.
Bueno, y a todo esto, la presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay, Casilda Echevarría, criticó la solicitud del Senado al Poder Ejecutivo de suspender los remates del BHU y la Agencia Nacional de Vivienda. Sí, a través de su cuenta de la red social Twitter, Echevarría cuestionó que estos procedimientos son de recupero de los fondos públicos y se pregunta qué vendrá luego de esta iniciativa, si la suspensión de ejecuciones de acreedores privados y dónde quedará el país de la certeza jurídica del cumplimiento de los contratos. Hizo varias preguntas. La jerarca se consulta si perdonar a unos no generará la presión de quienes están pagando en otra unidad de cuenta. ¿Perdonaremos a todos? ¿Dónde queda el valor justicia? No hace tanto, por estas irresponsabilidades se desfinanció el banco hipotecario y por unos años no pudo dar crédito. ¿Cómo se capitalizó? Pregunta. Con dinero de todos los uruguayos, se responde. Sí, y al final del hilo, la jerarca afirmó que cada año más de 300 personas con problemas personales son consideradas por el banco hipotecario y se les reestructura la deuda. Vamos a ir con otras informaciones ahora porque el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, presentó 2 pedidos de acceso a la información pública sobre qué controles hace el Estado a las sociedades anónimas deportivas y el cumplimiento de normas deportivas e impositivas. Sí, la solicitud se vincula con las modificaciones integradas en la rendición de cuentas sobre el funcionamiento justamente de estas sociedades anónimas. El pedido del senador del Frente Amplio, dirigido a Presidencia de la República y a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, incluye 5 preguntas sobre el funcionamiento, regularidad jurídica, cumplimiento con las normas deportivas, impositivas de las sociedades anónimas deportivas y cuántos procedimientos se realizaron sobre estas instituciones. Las SAD adquirieron relevancia en el ámbito del fútbol uruguayo debido al interés de grupos extranjeros dispuestos a invertir en la compra de clubes con esa forma jurídica, aprovechando la exoneración tributaria que otorga la legislación vigente. En la rendición de cuentas se incluyen 9 artículos que modifican estas disposiciones. En este marco, el abogado Leonardo Costa, especialista en prevención del lavado de activos, señaló en comisión que la incorporación de la SAD como sujetos obligados frente a la ley de lavado de activos era una exigencia, una urgencia, ya que a diferencia de las asociaciones civiles, no se sabe quién las financia. El abogado planteó la necesidad de que paguen un dividendo, ya que el fútbol es un negocio de riesgo por reputación y lavado. En este sentido, Costa se refirió a lo ocurrido en Bolivia y antes en Paraguay con el caso Marcet, lo que demuestra cómo las organizaciones criminales pueden comprar un club o una organización deportiva. Por eso, se debe gravar el dividendo, además de mantener la estructura actual de gobernanza de las SAD y que tenga de 5 a 15 personas directoras y no bajarlo a 2, como plantea la rendición. Según Costa, esto representa una debilidad en cuanto al control de estas instituciones. Los argumentos presentados por Costa ante las y los legisladores fueron el eje del pedido de acceso presentado por el senador Carrera. Y ahora vamos a hablar de pedido de informes, y esta vez al Ministerio del Interior lo hizo el senador del Frente Amplio, Diego Olivera, respecto a la relación contractual del abogado Juan Andrés Ramírez, quien renunció a su tarea tras 6 meses, según él declaró, de estar sin trabajo dentro del Ministerio. Sí, efectivamente. Bueno, y en ese marco el legislador busca respuestas sobre las tareas que desempeñó Ramírez, su remuneración y cuál era su responsable directo. Así también cómo saber si hay otras personas en la misma situación. Ha estado primero durante 2 años y medio en la dirección del programa de seguridad ciudadana, teniendo a cargo un programa específico en la zona de Casaballe Marconi, una de las zonas, como sabemos, que más está sufriendo la violencia y los homicidios y el agravamiento de la presencia de bandas criminales. Y que en estos últimos tiempos, con ciertos corrimientos que han habido de referentes en el Ministerio del Interior, ha empezado a ocupar una función de asesor en la cual, como él mismo dice, no ha tenido tareas más allá que enviar algunos correos y mails. Entonces, bueno, un pedido de informe para saber cuál era su remuneración, cómo es el vínculo contractual que tuvo, quién estaba encargado de su supervisión, saber si existen otras figuras de responsabilidad que estén en una situación similar, porque este es un ministerio que tiene recursos, pero son recursos que siempre son insuficientes. El personal policial ha mejorado sus remuneraciones, pero todavía siguen siendo insuficientes. Y por otra parte, los funcionarios de responsabilidad política son quienes tienen que dar el ejemplo.
Y seguimos en el Parlamento porque la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja le solicitó al Poder Ejecutivo que extienda el seguro de paro a trabajadores de Acodique y también de Río Gas. Sí, la iniciativa fue votada por todos los partidos y pide una excepción de 6 meses. Es un conflicto, bueno, con mucha notoriedad y algunos entendemos que lo específico de este conflicto es la intransigencia de las empresas a la hora de negociar. Entonces nos parecía necesario, oportuno, esta excepción, esta extensión del seguro de paro. ¿Por cuánto tiempo va a ser? ¿A cuántos trabajadores llamar? Sí, bueno, en la minuta solicitamos 6 meses. Eso lo va a terminar definiendo el Poder Ejecutivo, pero solicitamos la versión máxima. Los trabajadores directos son 12 entre ambas empresas. Si contamos en los tercerizados, que aspiramos que así sea, se duplica. De todas formas, cuantitativamente no es significativo para el BPS para asumir estos costos, pero nos parece aparte un mensaje político importante por cómo se fueron dando las negociaciones y por la intransigencia. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora porque el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, reclamó que más personas privadas de libertad accedan a atención de salud mental y adicciones. Entiende que además así se puede facilitar la rehabilitación y prevenir el tráfico de drogas y la violencia dentro de las cárceles. En el marco del seminario académico sobre uso problemático de drogas en privación de libertad que organizó el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación aseguró que de los 15.000 privados de libertad, solo 450 reciben atención en adicciones. Salud mental y drogas son dos preocupaciones que tenemos con un gran porcentaje de la población carcelaria que tenemos que trabajar. Cuando recupere su libertad, esa persona tiene que haber sido tratado porque sale a la vida y es difícil la reinserción social teniendo en cuenta que tiene esas adicciones. Y si no trabajamos toda una cadena, si no trabajamos en esas adicciones, esta persona va a salir y en la calle va a cometer delitos porque precisa dinero para sus adicciones y va a cometer delitos y ahí la reincidencia va a aumentar. Por eso nuestra obligación como institución de privación de libertad es la rehabilitación, y la rehabilitación pasa por trabajar con las personas privadas de libertad en adicciones y salud mental para cuando recuperen su libertad se pueda reinsertar en la sociedad. Asimismo, el jerarca anunció que está previsto hacer un módulo especial en el COMCAR para tratar a 200 reclusos con problemas de adicciones. Bueno, muy bien. Momento de columna cultural, como todos los jueves, y es por eso que ya estamos recibiendo a nuestro compañero Eduardo Delgado. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, muy buenos días, compañeros. Un gusto saludarlos. Hoy vengo, creo que con una, seguro una noticia importante, pero sí, a mi entender además muy buena, que es la vuelta al disco de Rubén Olivera. Mire usted. Un músico muy importante en lo que refiere justamente a la música popular uruguaya. El último disco que había sacado, Una tarde de abril, es de 1998, un solista, o sea, hace unos cuantos años que no saca el disco. Claro. Y había sacado uno a dúo con Diego Curopa en el año 2010, si no me equivoco. Rubén Olivera, la mayoría de la gente lo puede ubicar porque es uno de los coautores con Mauricio Ubal de A Redoblar, que yo creo que junto con Adagio, A mi país de Citarrosa, son como los dos grandes signos en contra de la dictadura cívico-militar uruguaya. Está claro. Sí, pero también es autor de otros cuantos clásicos de la música uruguaya. Interiores, Visitas, Flores en el mar. Un autor importante, muy querido además por sus colegas. Bueno, como decía, después de mucho tiempo sin editar, lo hace por el sello Ayuí, que es como su casa disquera de toda la vida, además donde Mauricio Ubal es el referente, ¿no? Un compañero de carrera de muchos años. Se lanza en formato físico el 11 de agosto y ya está la preventa a nivel, digamos, de formato clásico, que me comentaba Rubén, bueno, que todavía hay mucha gente de su generación que sí le gusta tener el disco. Claro. Entonces en Ayuí están como sorprendidos de la cantidad de gente que está reservando el disco. El disco físico, con la artística y demás, ¿no? Es verdad, eso además son la riqueza de la parte gráfica que, bueno, en el formato digital prácticamente no existe. Bueno, esto en Ayuí se puede comprar desde el 11 de agosto en el local de Ayuí, que está ahí a la entrada del Teatro El Galpón, y en plataformas, como decíamos, a partir del 11. Le comencé preguntando en una entrevista que le hice a Rubén justamente cómo es esta vuelta, por qué es la vuelta del disco y cómo fue un poco el proceso de las canciones, así que si le parece lo escuchamos.
Yo tengo como muchísimos de los artistas uruguayos, en este caso de los músicos, la multiactividad, por razones económicas y por razones de mercado chico y por razones vocacionales, ¿no? En mi caso es la docencia. Y bueno, por supuesto los tiempos que requieren la familia. Tengo 2 hijos, ¿no? Ahora grandes, pero fueron chiquitos y había que dedicarse, había que componer hijos. Y bueno, entonces siempre pasa que cuando volcás mucho la energía para un lado, después te cuesta volver a direccionarla hacia otro, ¿no? Porque yo cada vez que, en un momento me he dado cuenta de cada vez que agarraba la guitarra e intentaba componer algo, me estaba reclamando alguna clase, la preparación de algo, algún trabajo, los años que estuve, que fueron 12 en un programa de radio. Y bueno, y uno va como perdiendo, oxidando una parte y habilitando la otra. Pero bueno, hace unos 3 años me dije, bueno, esto no puede ser, conscientemente tengo que volcar un poco la energía para el lado también de la música, más allá que seguía tocando esporádicamente, ¿no? José María Silva vio a Carlos Gardel. Bien, interesantísimo. Además, las imágenes que estábamos viendo, que imagino que es la gráfica Parte de la gráfica del disco. Además, ¿Y está autor? ¿Se sabe quién es el autor? Después te lo digo, Perfecto. porque le dicen el Polo, es Polito, que es un arquitecto y músico también, y muy cercano a Rubén Olivera. Bien. Y además tuvo un proceso de grabación que me contaba muy diferente al normal. Bueno, Josema con sus amigos de Trotsky sabe, generalmente los músicos se encierran 3, 4 semanas en un estudio, graban todo. Rubén decidió hacer algo totalmente diferente. Grababa una vez a la semana, solo 3 horas, con Ricky Musso, sí, como no, conocido. Uno de esos grandes cerebros de los estudios. Sí. Una vez a la semana se juntaban 3 horas durante 3 años, trabajando metódicamente. Entonces, también la forma, el formato es muy diferente, pues más reflexivo. Y lo que escuchamos al final es el nombre que da título al disco, Una mirada, que es muy particular porque hace mención a algunas fotos icónicas del Uruguay. Veíamos la estación de AFE, ¿no? Exacto, también, bueno, está Río de Libertad, pero hay una en particular que es de Aurelio González, que es de 1968, y que es de Ramón Peré, yendo al sepelio de Liberarse. Ramón Peré fue el primer estudiante asesinado en dictadura. Y bueno, justo Aurelio en el 68 años antes lo retrata en el sepelio de Liberarse. Hay que recordar, quizás mucha gente no sepa, que Raúl, hermano de Rubén, es uno de los detenidos desaparecidos en Uruguay. Él le dedicó una hermosa canción que es Visitas, que bueno, quien las escuchen se darán cuenta y se emocionarán cuando Rubén habla de su hermano y de su ausencia. Entonces, bueno, es un tema muy presente en la carrera de Rubén. Y por eso le pregunté un poco por esta canción tan particular que homenajea momentos históricos, fotógrafos, porque nombra a los autores y que además obviamente tiene la impronta personal del artista. Junté esas imágenes, algunas muy conocidas, como la foto del 23 de noviembre, perdón, del 83, 27 digo bien, del Río de Libertad, del obelisco. Otras fotos conocidas como la de las icónicas de Carlos Gardel, de José María Silva, en el caso de la foto del obelisco de Américo Pepe Pla. Algunas fotos un poquito quizás menos conocidas, con la foto de Alejandro Arigón, de Guillermo Chiflet, con bajo su brazo sin ser levantado, cuando en 2005 el Frente Amplio, recién que accedía al poder, votó una vez más allá que antes se había opuesto, la mantención de las tropas de la MINUSTAH de Naciones Unidas, ocupando en cierta manera Haití. Y una foto de Aurelio González, de Ramón Peré, estudiante que el 15 de agosto de 1968 estaba dejando una foto en el velorio de Liberarse, primer estudiante asesinado en la predictadura, cuando después Ramón Peré sería el primer estudiante asesinado en la dictadura, el 6 de julio
del 73. Entonces, sí, esa foto siempre me había conmovido mucho. Reuní esas fotos más el concepto de la mirada, ¿no? Eso que los sentidos nos traen, ¿no? La potencia, el valor de una mirada, como repite la canción. Y entre miles de miradas, ¿cuál te toca el corazón? Dice también la canción. Y después miradas personales, ¿no? Ahí el estribillo está más relacionado con mi pareja. Dejando una flor para Liber, Alejandro Arigón. Ahora, se tomó su tiempo para volver al disco, pero ¿con cuánto contenido, no? Sí, Estamos haciendo un disco, pero tiene muchísimo contenido. Con esa delicadeza. Claro. Es un músico muy fino. Mucha hablábamos fuera de micrófonos de que Rubén además tiene una trayectoria muy larga como docencia. Es un docente en secundaria, en universidad y de composición a muchos músicos uruguayos. Entonces, bueno, es una referencia en ese sentido. Es un artista. Con todo ese contenido que aporta, está ejerciendo la docencia también, ¿no? Exacto. Sí, inclusive hablamos un poco de eso, cómo para la docencia también es parte de lo artístico. Las acuarelas, Pilar, Jorge Di Hipólito es arquitecto, es músico y es artista plástico. Y es muy cercano a muchos músicos de la generación de Rubén Olivera. No pude dejar de preguntarle a Rubén lo que significa para él ser el autor de una canción que trasciende generaciones como es A Redoblar, ¿no? Una canción que ha marcado a fuego y que sigue vigente y como la escuchamos tan seguido. Él siempre insiste con que igual es muy importante que aparezcan nuevas canciones que, como A Redoblar, sean signos, sean representantes de su tiempo. Claro. ¿No? Por eso además lo que decíamos, la tarea docente que está centrada en la composición, lo que quiere es que surjan nuevas obras. Claro. Pero igual nos habló un poquito de esto y me despido con esto, pero además adelantándoles que tenía pensado él presentar el disco el año próximo, pero decidió hacerlo este año. El 25 de noviembre es la primera función, va a ser varias en pequeñas salas. La primera es una sala muy emblemática para él porque es la Sala Lazaroff, otro compañero de generación y otro gran compositor de la música popular uruguaya. Muy bien. Gracias, Eduardo. Un gusto. Uno pierde un poco la noción de eso, ¿no? O sea, no sé lo que será los músicos que tienen muchas canciones que son muy conocidas o que son muy identificables en la calle. Por suerte en Uruguay la fama que uno puede tener es una famita, por suerte, ¿no? Que uno puede tener una vida tranquila y un trato respetuoso del público que gusta de lo que uno hace. Y esa canción estuvo a la altura de su tiempo. Alguien me dijo un lindo elogio una vez, que transmitía una esperanza no triunfalista. Hay canciones de izquierda que también son un poco patoteras, un poco fundamentalistas, ¿no? Y creo que logramos, ¿no? El género es de marcha camión, orguero, que en ese momento era muy incipiente, ¿no? Que permite el canto colectivo. A la vez fue generando distintos aires esa canción. X30 la puso de cortina en una época, la fueron como retomando, ¿no? Quizás porque siempre hay algo nuevo siempre hay algo por lo cual redoblar, ¿no? Por ejemplo, por Verdad y Justicia, ¿no? Y a la vez con Mauricio, que no renegamos y nos parece que esa canción, yo a veces la canto por ahí y digo, ya que si bien es malo quedarse en el pasado, también es malo quedarse sin pasado. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar. Desterrando la falsa emoción, el beso fugaz. Bueno, ojalá salgan nuevas canciones como decía Rubén Olivera, pero bueno, A Redoblar trasciende generaciones. 11 de agosto será el disco, como decía Eduardo Delgado, 25 de noviembre será la primera de las presentaciones. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa y a la vuelta. Sí, vamos a estar dialogando con el diputado Conrado Rodríguez sobre, qué deja esta discusión en comisión de la rendición de cuentas. Ya venimos.
ayer pasada a las 9:30 terminó ya la discusión y la votación, sobre todo en la Comisión de Hacienda Integrada con Presupuesto, de la rendición de cuentas y mensaje presupuestal de la Cámara Baja o en la Cámara Baja. Ahora pasará a plenario. Por ese tema estamos recibiendo con muchísimo gusto a Conrado Rodríguez, integrante de la coalición de gobierno, diputado del Partido Colorado. Bienvenido, gracias. Buen día, muchas gracias por la invitación. Mucha discusión hubo, ¿no? Aún dentro de la coalición de los ajustes finales, con una reasignación que no sé si es menor o no. ¿Cómo calificarías el trabajo que se hizo hasta ayer? Bueno, yo pienso que el trabajo fue muy bueno, fueron días muy intensos los últimos, yo diría los últimos 5 días, en los cuales estuvimos desde temprano trabajando en el ámbito de la coalición hasta tarde en la noche cada uno de estos últimos días, pero fuimos llegando a conclusiones y acuerdos y eso ha sido muy importante. Nosotros teníamos poco margen de maniobra en virtud de que tenemos una prohibición constitucional. Nosotros no podemos aumentar el gasto que viene del Poder Ejecutivo. Lo que nosotros sí podemos hacer son reasignaciones internas dentro del presupuesto nacional, sobre todo mirando los créditos que no han ejecutado los distintos organismos, cuando hay durante varios años un histórico que no se ejecuta en determinado rubro. Bueno, entendemos de que esos créditos se pueden traspasar a otro organismo para poder reforzarlo. Esa es la mecánica presupuestal que nosotros seguimos. Hicimos reasignaciones muy importantes por valor aproximadamente de 10 millones de dólares. 500 millones de pesos, ¿no? Aproximadamente. Sí, aproximadamente son 500 y poquito, o sea, es un poco más de 10 millones de dólares. Es importante porque generalmente tenemos a veces un poquito menos en Cámara de Diputados, unos 7 millones. Esta vuelta tuvimos algo más de margen y eso nos permitió poder cumplir con diferentes expectativas y diferentes requerimientos de los organismos públicos y de muchos sindicatos de los diferentes organismos, ¿no? La parte más importante, a ver si entendí bien estas reasignaciones, tiene que ver con 240 millones que le otorgaron que le destinaron a la Universidad de la República, la mitad al Hospital de Clínicas y la mitad a la universidad, sobre todo para becas. ¿Qué pasó, pensando en el tema de educación, englobando ahí, qué pasó con lo que pedía la ANEP? Bueno, lo que pedía la ANEP, va a haber una inversión importante de 500 millones de pesos para el año 2024 y otros 500 millones de pesos para el año 2025. También estamos hablando de 12 millones de dólares, un poco más, cada uno de los años. Eso se utilizan parte del propio presupuesto de la ANEP, que se utilizaba para la infraestructura, que a veces no se pueden ejecutar durante los diferentes años. Bueno, hay una autorización legal para poder ser utilizados para el rubro cero. ¿Qué significa esto? Para poder pagar sueldos, para poder crear cargos, y eso, bueno, en definitiva fue el acuerdo de la coalición. Así que específicamente la ANEP, la educación, pero la ANEP va a contar con más recursos en esta rendición de cuentas, creo que es una gran noticia, conjuntamente con la de la Universidad de la República que tú reseñabas. Para nosotros fue muy importante poder primero intentar un financiamiento para un programa que tenía el Hospital de Clínicas con respecto a la salud mental y las adicciones. Creíamos que era importante financiarlo porque ahí había una planificación por parte del doctor Álvaro Villar que nos pareció buena. Él nos vino a ver, nos explicó, nos dejó un dossier, vino con su equipo para explicar. Creo que era algo muy bueno poder, por ejemplo, que hubiera atención a las personas que tuvieran adicciones en puertas de emergencia, que pudieran haber camas en clínicas dedicadas a eso, que pudiera existir un centro diurno también para el control y el seguimiento, y también algunos programas para poder hacer el seguimiento de las personas que llegan al Hospital de Clínicas, que son muchas, y que para nosotros, la coalición, para el Partido Colorado, pero para la coalición era fundamental poder conseguir un financiamiento. Así que eso se logró, tanto lo de Clínicas como algunos pedidos que realizó el rector Arim. Claro, ¿respecto a qué? ¿A lo de las becas? Arim hizo pedidos con respecto a las becas, con respecto a horas docentes, con respecto a la descentralización de la Universidad de la República, sobre todo en el litoral del país, Soriano y Colonia. Allí va a haber una sede de la Universidad de la República. Hay una sede de la Universidad en 33 que también se le van a poner recursos. Así que creemos que bueno, a ver, se hizo un esfuerzo
para poder cumplir con esos requerimientos. Y con respecto a esas tensiones que bueno, trascendieron dentro de la coalición de gobierno por propuestas de último momento que habría realizado Cabildo Abierto, ¿no? De incrementar parte de esas reasignaciones al Ministerio de Defensa, es decir, a las Fuerzas Armadas. ¿Fue uno de los temas más complicados? No, yo no diría que fue complicado porque quien es el representante de Cabildo Abierto, el diputado Perrone, lo dijo en el ámbito de la coalición, lo dijo en tiempo, a mi juicio. No fue anoche. No fue anoche. Anoche vino algún financiamiento sobre el tema, que en realidad ese sí no estaba discutido, el financiamiento. Por lo tanto... ¿Qué financiamiento? No, era un financiamiento que le daba el propio Perrone o el propio Cabildo Abierto. No había sido discutido en el ámbito de la coalición. Yo creo que lo importante es, bueno, caminar de acá al plenario de la Cámara, que se va a realizar el próximo lunes, para ver de qué manera, bueno, se puede lograr un acuerdo. Lo importante para nosotros es que ante la cantidad de pedidos que teníamos, que eran muchísimos, intentamos cumplir con la mayoría de ellos. Hay dotaciones para el Poder Judicial, hay dotaciones para el Ministerio de Educación y Cultura en los diferentes organismos, hay dotaciones, por ejemplo, para la Dirección Nacional de Catastro, que es un organismo que tiene ciertas dificultades. Entendíamos que teníamos que reforzar su presupuesto de inversiones y de gasto de funcionamiento. Hay diferentes ítems que fueron contemplados por la coalición, requerimientos también de funcionarios públicos, de COFE, o sea, se hizo un esfuerzo muy grande. ¿Quedó conforme? Yo quedé conforme sabiendo que en el Senado se juega un segundo tiempo. Este partido tiene 2 tiempos. ¿Y qué puede cambiar en el Senado? Y en el Senado esperemos que primero que no cambien lo que nosotros arreglamos en diputados, esa siempre es nuestra expectativa, pero también existe la posibilidad de conseguir algunos fondos más para poder también terminar de solucionar determinadas temáticas que la Cámara de Diputados no lo pudo hacer por un tema de tiempo y un tema financiero, ¿no? A veces el Senado tiene un poquito más de tiempo porque hay una demora entre que se manda, digamos, la rendición entre diputados y el Senado, hay un tiempo más. Entonces, con ese tiempo y pudiendo conseguir algunos recursos más, creemos que podemos solucionar otras temáticas que también hacen a lo que es la construcción de políticas públicas, porque creo que ese es el mensaje principal, más allá de hablar de números, ¿no? La construcción de políticas públicas para poder reforzar políticas públicas que nos parecen que están buenas y que le hacen bien al Uruguay. ¿Cómo se ha procesado, siendo que es la última rendición de cuentas de este periodo, es decir, con posibilidad de aumento, al interior de la coalición? Te pregunto porque, bueno, me imagino que con la oposición es otra el debate y la discusión, pero pensando en que ya estamos como en vísperas, si es que ya no estamos, de inicio de una campaña electoral y que cada sector tiene que marcar, o cada partido tiene que marcar su impronta. ¿Cómo se ha procesado? Lo que siempre se intenta en estos ámbitos es escuchar a los compañeros de los diferentes sectores y los diferentes partidos de la coalición y ver si las propuestas tienen un marco de racionalidad y le hacen bien a las diferentes políticas públicas. Nosotros intentamos apoyarlas todos juntos, ¿no? Claro, pero marcando, no sirve esto para marcar el propio perfil. Sí, cada uno marca, por supuesto, cada uno marca su perfil con propuestas que tiene cada uno. Yo hice una propuesta que no tiene costo, que me parece que es esencial para el país, que tiene que ver con la creación de una comisión interinstitucional para discutir el tema de las variables demográficas, ¿no? El tema poblacional de nuestro país. Esto quedó en relevancia en la última reforma de la Seguridad Social, hubo un diagnóstico sobre el tema, vivimos cada vez más, por suerte, la expectativa de vida ha crecido mucho, pero tenemos un gran problema que es la tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad ha bajado mucho en nuestro país, 59.000 nacimientos en el año 95 a 30 y pocos mil, 34.000 en el año 2021. O sea, esa baja tiene una repercusión no solamente en materia de seguridad social, sino en la sustentabilidad, incluso hasta económica del país. Entonces, yo creo que en esta comisión se tiene que discutir políticas que tiene que seguir el país, claro, ¿no? Adelante. Entonces, digo, a ver, esta fue una propuesta que nosotros hicimos, quedó plasmada y quedó votada. Claro. Una pregunta, tenemos que ir redondeando, pero el otro día leía que no hay
se incorporaron algunos artículos vinculados a el funcionamiento de las sociedades anónimas deportivas. Y había una advertencia concretamente del abogado Leonardo Costa, que tendría que haber más controles sobre las mismas, sobre quién las financia y sobre todo además que aporten. ¿Están faltando controles? ¿Se está liberalizando, digamos, los controles del Estado cuando hay riesgo, por ejemplo, de lavado de activos? No, yo no creo que sea así. ¿En qué quedó? Se aprobó. Se aprobó tal cual como venía. Tal cual como venía del Poder Ejecutivo. Yo lo que creo es que también se ha venido avanzando mucho, por ejemplo, en la lucha contra el lavado de activos. De hecho, el año pasado, la última rendición... Igual hay menos casos, ¿no? Nosotros, registrados. Sí, eso es preocupante, pero a través de la Fiscalía especializada en lavado de activos que creamos el año pasado, ahora sí hay una cantidad de casos que están siendo estudiados por el fiscal. Hay muchos casos que han sido denunciados por parte del Banco Central. Nosotros hicimos la pregunta cuando vino el fiscal general de la Nación y ahí se viene avanzando. Yo creo que hay que seguir avanzando. A mí me toca este año ser el presidente de la Comisión de Transparencia, Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, que es fundamental en la normativa hacer algunos ajustes para poder tener un mayor control. Digo, no solamente basta con el control que puede ejercer la CENACLAF, ¿ah?, o el Banco Central, sino que tiene que haber normativa de apoyo a la justicia y a la Fiscalía. Bien, te estaremos consultando por esos temas entonces, Corrado Rodríguez. Muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, a las órdenes. Y nosotros vamos a salir ahora de los estudios de TV Ciudad al encuentro del móvil a cargo de Luca Veloz. ¿Qué tal, Luca? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, José María. Saludo para ti, para Pilar y para todos allí en el estudio. Estamos en la Universidad de la República porque en minutos nada más, en la sala Mayolo de nuestra principal casa de estudios, se estará presentando el nuevo proyecto del Instituto Nacional de Vacunas. En la rendición de cuentas, ustedes hablaban de rendición de cuentas recién, pero en la del año 2021, el gobierno, el Estado, dispuso que la universidad tenga 7 millones de pesos para la instalación de un instituto que se dedicará a la investigación y el desarrollo de vacunas para el sector humano y también para la salud animal. Estamos con el rector Rodrigo Arín, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué es este instituto que va a ser interinstitucional, decía ustedes, y además interdisciplinario? Sí, una aclaración, en realidad lo que recibimos fueron recursos para hacer el proyecto, ¿verdad? 7 millones de pesos por una única vez que solicitamos al Parlamento Nacional, el Parlamento Nacional votó, nos permitió armar los equipos técnicos y tener un proyecto de Instituto Nacional de Vacunas que dialoga además con experiencias de similares características en la región, fundamentalmente. Es un instituto que no es de la Universidad de la República, es un instituto que requiere acuerdos interinstitucionales y también algún mecanismo de financiamiento relevante. Estamos hablando de una inversión cerca de 30 millones de dólares desde el punto de vista de la infraestructura edilicia. No es tan costoso en su operativa cotidiana, está al alcance de Uruguay, pero implica ser un enlace entre investigación básica vinculadas a todo el mundo de las vacunas y la producción. Por lo tanto, implica también no solamente una plataforma de investigación, sino una plataforma de articulación entre actores institucionales públicos y también privados. La universidad y nuestro país tienen mucho avance en el desarrollo de vacunas para salud animal, en lo humano. ¿Qué pasa? Yo diría, hay 2 o 3 laboratorios que producen para salud animal. En el caso humano, hace tiempo que Uruguay no produce, ¿verdad? El COVID puso de relieve la importancia de tener cierto grado de independencia tecnológica en esta materia y eso es razonable que muchos países estén reaccionando, construyendo este tipo de plataformas. Uruguay tiene bases, yo diría, sólidas desde el punto de vista de la investigación para comenzar a construir un instituto de estas características que trascienda el mundo universitario y se ubique también en un proyecto país en donde la Universidad de la República es una pieza importante, pero no para nada exclusiva al respecto. Tenemos este equipo que diseñó el proyecto, bueno, también se encargó de investigar los mercados que hay en la región. Los mercados de la región y yo diría de darle un dimensionamiento que lo haga viable para Uruguay y con el uso de algunas tecnologías que son también viables de articular con otros socios nacionales e internacionales, académicos y no académicos. Ese es un poco el esquema de colaboración que hemos mantenido y de hecho
parte de los insumos que obtuvimos para diseñar esta propuesta tiene que ver con las articulaciones que la Universidad de la República tiene con otras universidades. ¿Esos fondos para llevar adelante el instituto deberían ser privados o públicos, esos 30 millones de dólares? Yo diría que la inversión inicial debería ser pública, debería estar apalancada por las políticas públicas en general, lo cual no quiere decir negarse la posibilidad de que aparezcan otro tipo de fondos que con condiciones razonables puedan ser parte de estos procesos iniciales, ¿verdad? En el caso de Uruguay, donde tenemos ciertas debilidades desde el punto de vista de la investigación y el desarrollo, tanto del sector público como privado, parece que sin un impulso claro del sector público sea difícil de viabilizar. Pero bueno, aquí hay también redes internacionales que pueden generar mecanismos de financiamiento y en la medida que se preserve el espíritu del proyecto que implica articular la investigación con la producción efectiva de vacunas de distinta naturaleza, creo que es un avance importante para Uruguay en general. ¿Estaría instalado en la región metropolitana o en otra parte del país? ¿Y en cuánto tiempo podría estar operativo? Ahora, el tiempo operativo depende del financiamiento. Si se obtienen los financiamientos, esto en 2 o 3 años podría estar perfectamente operativo. No está definida estrictamente el área de su localización. Parece razonable que sea un área donde haya acumulaciones previas y en ese sentido Montevideo o el área metropolitana en general tiene unas ventajas relativas importantes en la materia. Esto es un avance de la rendición de cuentas de hace 2 rendiciones de cuentas. Ahora estaría cerrando un acuerdo en la bancada del oficialismo, también para dotar de recursos, nuevos recursos a la Universidad de la República, unos 240 millones, ¿alcanza con eso? A ver, yo diría, en primer lugar, es una señal importante porque reconoce las necesidades y los aportes que la Universidad de la República le hace al país en conjunto y lo hace en todas las bancadas parlamentarias. En segundo lugar, estamos lejos de lo que requiere la Universidad de la República para revertir algunos procesos, yo le diría, o atender algunos procesos que son complejos, como puede ser las dificultades de aprendizaje en primer año de los estudiantes en la Universidad de la República, pero simultáneamente creo que también hay que reconocer que es la principal institución, la principal entidad del Estado que está siendo beneficiaria de los procesos de discusión en el Parlamento Nacional, luego de lo que fuera una rendición con presupuesto cero proveniente del Poder Ejecutivo. Agradecemos al rector Rodrigo Arín. Entonces, en minutos nada más, aquí al ladito en la sala Mayolo se presentará este proyecto. Muy bien, Luca, muchas gracias por tu trabajo allí. Vamos a seguir obviamente con estas y otras informaciones en la edición con Rosina Magliarini sobre las 13:30. Nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MB Noticias. En minutos arranca Ciudad Viva. La actualización informativa será 13:30 a las 19 y volvemos a las 8. Bien tempranito con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien. Chau, chau.